Venezuela, como tú lo has dicho, está en una situación muy crítica donde el principal sector dañado es la comunidad nacional, o sea, los ciudadanos impotentes y reprimidos de una manera absoluta y total en todos los aspectos. Hace un año, 8 meses más o menos, el presidente públicamente, y lo ha repetido de manera reiterada, que está dispuesto a ayudar a que Venezuela sea recuperada y regrese a la democracia y se respeten los derechos humanos en el país. Usted habla de Donald Trump, ¿no? Me refiero al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. En Venezuela se han intentado todos los recursos democráticos y no democráticos para salir del gobierno o hacer que el gobierno cambie su política hacia los ciudadanos y hacia el manejo y la gerencia del Estado. No se ha logrado. La situación actual es caótica, dramática, y pienso que el desespero que existe en Venezuela, en la población, y contraria a lo que piensan algunos sectores de la oposición política nacional, que esa ayuda podría ser importante para recuperar la libertad en Venezuela y los derechos civiles. Ahora bien, una cosa es el desespero y otra cosa es lo que se puede hacer. Los Estados Unidos pienso que no van a intervenir militarmente en Venezuela per se, o sea, ellos solos. Tendrían que buscar una coalición militar en América Latina, de consenso ante la gravedad de la situación de nuestro país. Y no veo posible que los principales, o los países más grandes de la región, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, puedan asociarse para apoyar una acción militar. La situación no la veo fácil para esta salida, aunque podría ser una de las alternativas que pueda haber a nivel internacional sobre lo que estamos hablando, o sea, buscar una intervención militar o una presión militar, no solamente la intervención, una presión militar sustantiva que pueda hacer que el gobierno cambie. El país está prácticamente destrozado y no tiene salida. La hambruna, la miseria, los derechos civiles, las medicinas, la salud, todo, la hiperinflación que afecta a todos los venezolanos y a todas las clases sociales. Tienen que buscar una salida de consenso, pacífica, entre comillas. Y lo que también veo que es grave es que Venezuela se ha convertido en el santuario de grupos radicales del mundo, especialmente del sector del Medio Oriente, y eso sí podría catalizar el consenso regional para presionar de una manera más contundente y de manera coercitiva al gobierno venezolano. Ahora, estamos conversando con Iván Caratú, pero en 1958, o sea, desde finales del 57, se hizo una coalición cívico-militar. Se decía que el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que era una dictadura, bueno, una dicta blanda comparada con las dictaduras en ese momento del resto de América Latina o buena parte de América Latina, y que ese régimen estaba fuerte, que era un régimen que se decía y se anunciaba como un régimen militar, pero así todo hubo militares que se alzaron y que fueron apoyados por la sociedad civil, y hubo esa reunión y esa unión de los civiles y la dirigencia civil con los militares. Hoy en día eso es imposible, porque eso sería la salida lógica contra estos narcotraficantes, ¿no? Sí, en toda situación política de este corte y de este tenor, lo deseable y lo necesario es que haya una convergencia civil-militar organizada en ciertos niveles y de consenso en ciertos niveles opositores para que esto se produzca. En el año 58, como tú me estás nombrando, Venezuela tenía la fuerza armada más poderosa de la región, en equipamiento y en número de hombres relativos con respecto al tamaño del Estado. O sea, mejor equipado que Brasil, mejor equipado que Colombia, mejor equipado que Perú y también inclusive que Argentina. Era una fuerza más adecuada al tamaño del Estado de la nación venezolana, pero profesional en cierto sentido. No había experiencia de guerra y había apenas
3 o 4 partidos importantes. En Venezuela hay ahorita 8 o 10 partidos, aspiraciones políticas de muchos sectores para quedar en una posición favorable para poder obtener el poder. Esa situación actual de Venezuela impide, por la parte política y por la parte de los sectores políticos, impide que haya una unión cierta de lo que se quiere hacer. Y por otra parte, que es lo más grave para mí, es que las Fuerzas Armadas no tienen ningún tipo de comparación, la del 58 con la del presente. En este momento lo que tenemos en Venezuela es un cuerpo mercenario a la orden de un gobierno que durante 20 años ha estado corrompido en varios aspectos y que no tiene la capacidad de cohesionarse internamente para poder los grupos institucionales que existen dar un vuelco importante, sobre todo porque son los de menor grado, ya que la cúpula militar tiene saturado todo el control interno con la ayuda del sistema de inteligencia de los cubanos, y cualquier tipo de intento de reaccionar y de actuar es prácticamente imposible en este momento. Lo que yo sí creo que hay que buscar, tarde o temprano, es que esas Fuerzas Armadas desconozcan la autoridad del presidente de la República y del cuerpo de generales, que lleva una suma aproximadamente de 2.000. Una cifra enorme, corrompida, sin capacidad institucional y sin ningún tipo de escrúpulo para actuar de manera represiva sobre los ciudadanos. Si se logra, se lograse. Caratú, pero entonces las Fuerzas Armadas hoy en día están mucho peor que aquellas Fuerzas Armadas del 11 de abril que se negaron a disparar a la población que estaba pidiendo la renuncia de Chávez frente a Miraflores, ¿no? Por lo cual Chávez tuvo que renunciar. Sí, totalmente. Las Fuerzas Armadas del 2002, cuando hubo el evento de abril, están totalmente diferentes a la actual. O sea, en aquel momento había una reserva institucional de la cúpula militar que se negó, a pesar de varias órdenes del presidente, de disparar sobre los ciudadanos, inclusive una orden de eliminación física de las personas que estuvieran opuestas al gobierno. Esas Fuerzas Armadas del 2002 no son ni por asomo la actual, son 20 años de cambios institucionales, 20 años de catequización ideológica, 20 años de corrupción, 20 años no menos de 20 años, pero en el orden de los 15 años. Entonces, por ahí no hay esa posibilidad que desde la cúpula la Fuerza Armada como un todo pueda reaccionar. Lo que sí, y hay suficiente información y suficiente contacto, es que los cuadros medios y bajos están dispuestos a no aceptar ni cumplir las órdenes que vengan del alto mando militar por orden del presidente de la República, porque ya se ha ido convirtiendo y se han dado cuenta y han probado y han escuchado que en el mundo existe una posición contraria y de rechazo al gobierno venezolano por varios factores, no solamente el hecho de que ya es muy grande de reprimir, sino que se ha convertido en una amenaza regional y se ha convertido en un centro de disturbio y de la paz regional, especialmente en el área caribeña. Por último, estamos conversando con Iván Carratú, el vicealmirante Iván Carratú. Tengo entendido que usted le escribió una carta a Donald Trump. ¿Nos puede explicar las razones de esa carta y qué le comunica a Trump? Sí, ciertamente. Hace 3 meses, en vista de que en Venezuela no pude entender la negativa de que un grupo de políticos de Venezuela, un grupo reducido, buscara un contacto directo con el presidente de los Estados Unidos para plantearle realmente a ese nivel de la región lo que está ocurriendo en el país. He también recibido información que un gran sector político no quiere que eso se provoque en el país por razones clientelares y por razones de poder político y por razones inclusive ideológicas. Entonces yo decidí, como ciudadano que soy, aquí en el área de la Florida, traté de hablar con venezolanos para que un grupo diese un paso adelante sobre esta delicada situación de Venezuela,
y no lo logré, no se logró, a pesar de que aquí también hay militares, más militares en situación de retiro y de asilo. Le hice la carta, en la carta le planteo muy brevemente la situación venezolana en la parte de derechos humanos, derechos políticos y derechos civiles de los venezolanos, el problema de la corrupción y el narcotráfico y el agravante de la presencia en Venezuela de estos factores radicales, militares y civiles de Siria, Irán, Rusia, Cuba y la FARC, la Fuerza Revolucionaria Guerrillera de Colombia, que están en proceso de paz en Colombia, pero que tienen su santuario en Venezuela y su equipamiento en Venezuela. Le envié esa carta aspirando sentarme con una persona de el alto gobierno, quizás el comandante del Comando Sur, que es el área militar que le corresponde el sector de América Latina y el Caribe, como presencia militar de los Estados Unidos, y hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. Hablé con un señor, un doctor de apellido Rosillo, que trabaja en la Casa Blanca, le mandé comunicación de nuevo a los representantes, Marco Rubio, Curvelo, Ross Letiner, al vicepresidente y al jefe y al chief staff del gobierno americano, pero no he tenido respuesta. No para presionar una intervención militar ni para intervenir, sino que decirle con la gravedad que yo veo la situación venezolana, militar y civil para la región. Estoy esperando que haya una respuesta. La he hecho pública porque es necesario que esa posición individual mía y deseada por muchos tenga consenso y tenga la repercusión en la región que facilite una entrevista con estas personas del gobierno americano. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estamos conversando con el vicealmirante Iván Carratú.